El ambiente estaba cargado. Casi se podía sentir la electricidad en el aire del pabellón. Un empujón por aquí, un intento de zafarse de un bloqueo por allá. Habían transcurrido menos de 2 minutos de juego y ya se habían producido 2 altercados significativos. Esta tensión no era nueva, se había estado acumulando a lo largo de toda la temporada, alimentada por una reducción en el tiempo de juego y una rivalidad que había alcanzado su punto de ebullición. Nos encontramos en el 25 de mayo de 1991 durante el tercer partido de las finales de la Conferencia Este. Los Pistons de Detroit eran un equipo forjado en el fragor de la batalla. Su reputación se cimentaba en contusiones, codazos y la sonrisa socarrona de un hombre en particular, Bill Laimbeer, considerado por muchos el jugador más antideportivo en la historia de la liga. Pero en aquella jornada nada de eso importaría. Michael Jordan se encargó de aniquilarlo en todos los frentes posibles, el físico, el mental y el simbólico. Con una cuenta de 33 puntos, una precisión casi quirúrgica, una ausencia total de miedo y la demostración defensiva más impresionante de la temporada, Jordan finalmente consiguió quebrar la dinastía de los Pistons desde sus cimientos. Logró superar el mayor obstáculo de su carrera para reclamar su trono como el más grande de todos los tiempos. Durante años, los Pistons habían impuesto su ley en el este a base de intimidación. Su filosofía era simple: infligir dolor. Si te atrevías a penetrar en su zona, pagabas el precio. Si intentabas una bandeja fácil, pagabas el precio. Si buscabas confrontación, créeme, no querías esa confrontación, porque el precio era demasiado alto. Y así fue como, durante 3 postemporadas consecutivas, derribaron y eliminaron a Jordan, tanto en el marcador como físicamente. Bautizaron su estrategia como las reglas Jordan, un conjunto de directrices creadas por el entrenador Chuck Daly, con el único propósito de detener a un solo jugador. Y esa revolución baloncestística funcionó, hasta que llegó el año 1991. Para entonces, los Bulls ya no eran un grupo de jóvenes inexpertos. Scottie Pippen había ganado musculatura y confianza. Horace Grant se había vuelto mucho más rudo en la pintura y, lo más importante, Jordan había experimentado un crecimiento mental que lo llevó al convencimiento absoluto de que podía derrotar a los Pistons. Esta vez no habría apretones de manos ni gestos de cortesía, solo un deseo de revancha. Los Pistons no solo aterrorizaban a los Bulls, habiendo sido su némesis durante años, sino que infundían temor en toda la liga. Con figuras como Isaiah Thomas, Joe Dumars, Dennis Rodman, Mark Aguirre y Vinnie Johnson, los Bad Boys poseían todos los ingredientes para ser ese equipo al que nadie quería enfrentarse. Pero su arma más importante era el líder defensivo más implacable que se había visto, no solo por su increíble capacidad para defender, sino por su juego sucio. Bill Laimbeer era el ejecutor de Chuck Daly, el encargado de intimidar a cualquier superestrella de la NBA. Y la verdad es que la fórmula les había dado grandes resultados. Los Pistons no solo habían eliminado a los Bulls 3 veces seguidas, sino que habían levantado el trofeo Larry O'Brien en 2 ocasiones, gracias a unas reglas Jordan que habían neutralizado la única amenaza real en su camino al título. Pero en 1991, Michael, harto de repetir el mismo desenlace, estaba decidido a cambiar la historia. Los Bulls contaban ahora con un Pippen en plena ascensión y un Horace Grant cada vez más dominante. Con esos 2 escuderos, Michael Jordan había guiado al equipo a una temporada regular de 61 victorias. Además, barrieron a los Knicks en primera ronda y doblegaron a los Sixers en 5 partidos en la segunda. Solo un equipo se interponía en su camino hacia las primeras finales de su historia: los Bad Boys. Era la última oportunidad de Jordan para cimentar su legado. Llegamos así al 25 de mayo de 1991. Los Bulls, comandados por Jordan, habían ganado los 2 primeros encuentros de la serie en el Chicago Stadium. Pero ahora, el tercer partido se jugaba en Detroit, y era la noche clave para romper la maldición de una vez por todas. Michael no podía permitirse fallar. El ambiente previo al salto inicial era de una tensión extrema. Tras un fallo de Isaiah Thomas,
Jordan recibió el balón en transición y, aprovechando su ventaja de estatura sobre el base de los Pistons, se levantó para anotar frente a él y abrir el marcador. Sin embargo, en esta ocasión, Jordan no estaba solo. Los Bulls de 1991 tenían el mejor elenco de reparto que había tenido hasta la fecha, con jugadores como Bill Cartwright, quien con su peculiar mecánica de tiro también contribuía a la causa. Por supuesto, los Pistons, a pesar de su enfoque defensivo, sabían cómo ejecutar una ofensiva de calibre de campeonato. En una muestra de su excelente juego en equipo, Joe Dumars anotó un triple desde la esquina para igualar el marcador. La respuesta de Jordan no se hizo esperar, con una canasta en suspensión de espaldas al aro cuando parecía no tener opciones. Si el escolta de Carolina del Norte encontraba sus espacios desde el drible, era casi imposible que fallara, especialmente desde los codos de la zona, donde era absolutamente letal. Aquella noche, su determinación era palpable. Frente a un público completamente hostil, Jordan empezó a calentarse, y esa era la peor noticia para los Pistons, no solo en ataque. También en defensa, con sus manos rápidas, conseguía robos que le permitían correr la cancha. En una de esas jugadas, ante la amenaza de su penetración, tomó la decisión correcta al encontrar a John Paxson completamente solo para un triple cómodo. Mientras tanto, la defensa de los Pistons dejaba su huella en Scottie Pippen. A través de Isaiah Thomas, uno de los mejores creadores de juego de la historia, Detroit demostraba su capacidad para convertir la defensa en ataque de manera brillante. Esas jugadas en transición eran un recurso que explotaban una y otra vez. Además, jugadores talentosos como Mark Aguirre salían desde el banquillo para aportar aún más energía y capacidad de anotación al contraataque. A menudo, ni siquiera necesitaban un robo. Un rebote ofensivo era suficiente para que Detroit saliera disparado hacia la canasta contraria. Jordan comenzó a ver los fantasmas de años anteriores y decidió que tenía que dar un paso al frente de inmediato. Capturó un rebote defensivo, cruzó la cancha de costa a costa y anotó una canasta de media distancia desde la línea de fondo. Pero la diferencia con otras temporadas, como mencioné, era el progreso de Pippen. Jordan confiaba plenamente en él, cediéndole la responsabilidad ofensiva para que Scottie pudiera ser creativo. Esa conexión les permitió sumar 3 puntos más para los Bulls. Durante el segundo cuarto, los Pistons encadenaron una gran racha que puso en pie a los aficionados del Palace. Fue Scottie Pippen quien logró cambiar el rumbo del partido con un tiro de media distancia tras recibir y lanzar. Sin embargo, Vinnie Johnson, que también estaba teniendo una gran actuación desde el banquillo, respondió inmediatamente con una canasta propia. Pero quienes conocen a Jordan saben que a él le gustaba tener la última palabra. En la última jugada de la primera mitad, se enfrentó a toda la defensa para anotar un tiro en suspensión sobre Mark Aguirre justo antes de la bocina. Los Bulls se marcharon al vestuario con una ventaja de 8 puntos, un colchón conseguido gracias a la extraordinaria actuación de Jordan durante los primeros 24 minutos. Michael comenzó el tercer cuarto con el mismo ímpetu que el primero, ansioso por demostrar que el destino de los Pistons estaba sellado. Tras recibir un buen pase de Paxson, Jordan evaluó sus opciones y decidió lanzar por encima de Joe Dumars, anotando una canasta de 2 puntos. Momentos después, Isaiah Thomas intentó atacar la pintura de los Bulls, pero se encontró con la sorpresa de una ayuda de Michael Jordan, quien le propinó un tapón monumental. En la transición, Pippen y él salieron en una situación de 2 contra 1, pero el árbitro señaló una pantalla ilegal de Scottie. A pesar de ello, Jordan no se rindió. Continuó tomando las decisiones correctas, como un espectacular pase interior a Horace Grant para un mate fácil, y siguió anotando los tiros más inverosímiles. En una jugada memorable, Jordan dribló, se tomó su tiempo y comenzó a postear a Joe Dumars. Bill Laimbeer acudió a la ayuda y justo en ese momento Michael anotó un tiro en suspensión hacia su derecha por encima de ambos defensores. Simplemente increíble. Fue en ese instante cuando los Pistons se vieron al borde del abismo. Poco después, tras un empujón sobre Isaiah Thomas, los ánimos se caldearon y una pelea podría haber estallado en cualquier momento.
Isiah hacía todo lo posible por mantener a Detroit en un partido que se les escapaba de las manos, logrando incluso un palmeo por encima de los hombres altos de los Bulls. Pero sin importar lo que hicieran, Jordan siempre parecía listo para responder, ya fuera con una canasta o con un pase espectacular que explotaba los agujeros de las reglas Jordan, conectando de nuevo con Horace Grant. Aún así, los Pistons, a través de Vinnie Johnson, continuaron recortando distancias, reduciendo la diferencia a solo 7 puntos. Jordan tenía que dominar en el último cuarto, y lo hizo de todas las maneras imaginables. Desde el poste bajo contra Joe Dumars, anotaba con facilidad una y otra vez. Cada vez que recibía el balón en esa zona, atacaba como si su vida dependiera de ello, anotando tiros de media distancia posesión tras posesión. También desde el bloque izquierdo, creaba su propio tiro con una facilidad asombrosa. Y cuando la defensa se cerraba sobre él, tomaba la decisión correcta, encontrando a sus compañeros para canastas fáciles. El hombre estaba en estado de gracia. Lo más increíble es que Jordan también fue el mejor jugador defensivo esa noche, taponando tiros y protegiendo el aro como un verdadero pívot. Con poco tiempo en el reloj, Mark Aguirre logró un triple que mantenía a los Pistons con vida. Pero segundos después, Jordan se deslizó entre todos los jugadores de blanco para anotar una bandeja que mantenía a los Bulls con el control. Era un tiro irreal que demostraba la impotencia de la defensa rival. Cada posesión de los Bulls en el último cuarto se reducía a lo mismo: darle el balón a Mike y apartarse. Estaba destrozando a los Pistons frente a su público una y otra vez. Pero no contento con eso, Michael estaba realizando algunas de las mejores jugadas defensivas de su carrera, hasta que finalmente el reloj llegó a cero. Jordan lo había conseguido. Había puesto fin a la eterna maldición de los Pistons. Le había costado ojos morados, contusiones y años de desilusión. Pero el 25 de mayo de 1991, Michael Jordan no solo venció a los Pistons, los enterró con 33 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, 3 robos y 5 tapones. Una clase magistral defensiva contra el equipo más rudo de la historia de la NBA. El reinado de los codos de Bill Laimbeer había terminado, y por primera vez en años, Jordan salió de la cancha con la cabeza alta, mientras los Pistons agachaban la suya, porque en el fondo sabían que su tiempo había acabado. Jordan no solo conquistó a sus demonios, se convirtió en un monstruo, un líder, un legado desatado. A partir de ese momento, la liga le perteneció. En las siguientes 7 temporadas, solo perdió una serie de postemporada. 6 anillos después, los Bulls ya eran la dinastía más poderosa en la historia del baloncesto, porque Jordan evolucionó, resistió y dominó. ¿Fue esta la victoria más importante de Michael Jordan? ¿Marcó este momento el verdadero final de la era de los Bad Boys? ¿O hubo otro instante, quizás otra rivalidad, que definió su legado? Deja en los comentarios tu partido de venganza favorito de Jordan. Los leemos todos. Si vives para los análisis legendarios, las rivalidades épicas y los momentos que hicieron historia en el baloncesto, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Y si has disfrutado de este contenido, no olvides darle a me gusta y activar las notificaciones para no perderte nada. Gracias por vernos y hasta la próxima.